Buenas tardes, bueno, al menos creo que para mí son tardes. No sé a qué hora vayan a ver este video, entonces buenos días o buenas tardes a la hora que me estén viendo. Ahí en el grupo del chat de la clase de WhatsApp me mandaron una pregunta. Si no están dentro del grupo de WhatsApp y quieren estar ahí, mándenme su número, aunque sea ahí por el grupo de Facebook, para que los pueda agregar al grupo aquí en el WhatsApp. Como sea, si tienen preguntas, háganlas en el grupo de Facebook o en el de WhatsApp, no hay problema, pues yo trato de contestarlas. Si es una pregunta sencilla, pues se las contesto ahí luego. Si es algo que podría estar un poco más complicado, pues hago un video como ahorita. De hecho, estaba casi a punto de nada más escribir algo de rápido, pero se me empezaron a ocurrir más ideas al respecto y dije, no, creo que mejor hago un video para que quede todo más o menos claro. Gaby fue la que, al menos creo que fue Gaby, si no pues ahí me corrigen, creo que fue Gaby la que mandó una pregunta con respecto a la genealogía de Jesús. Ahí en Romanos 1 se menciona que Jesús es descendiente de David según la carne. Y entonces pues sí trae esto a las preguntas con respecto a las genealogías de Jesús mencionadas tanto en Mateo como en Lucas. ¿Son de parte de María las genealogías, de parte de José, o cómo está funcionando esto aquí? Entonces más o menos es lo que voy a tratar de contestar ahorita en este video, y pues les voy a dar una que otra respuesta, digamos, un poquito extra. Entonces primero vamos a meternos un poquito a esto de las genealogías de Jesús que están en Mateo y en Lucas, para aclarar un poco de detalles. Entonces ahí déjenme mover la pantalla. Ahí en la pantalla deberían de tener lo que son pues las genealogías, tanto la de Mateo como la de Lucas. La verdad no sé si se alcanza a ver bien ahí la pantalla o no, ahora sí que para ustedes. En todo caso, bueno, si quieren abrir la Biblia para que puedan leer los versículos mejor, la genealogía de Mateo está en Mateo 1, luego empezando en el capítulo 1, versículo 1. En Lucas está en el capítulo 3, versículo 23 al 38. Pero como sea, bueno, ahí está en la pantalla. Si la alcanzan a ver, pues qué bueno. Si no, pues ya saben dónde buscarla. Déjenme hago un poquito más chico, a ver si puedo hacerme aquí más chiquito para que no les estorbe tanto ahí. Creo que aquí abajo es donde estorbo menos. Sí, de hecho ahí es donde estorbo menos. Ahí está. Ahí todavía me alcanzan a ver más o menos y no estorbo en el texto. Entonces ahí en lo que está pues en la pantalla, si se dan cuenta del lado de la genealogía de Mateo, comienza él su genealogía con Abraham. Mateo inicia su genealogía con el padre de los judíos. Esto indica que Mateo, si estudian un poquito acerca de Mateo, Mateo está escribiéndole específicamente a judíos, entonces, bueno, cristianos, pero de nacionalidad judía. Entonces para él no es importante realmente meterse en tantos otros nombres, porque a final de cuentas lo importante pues era empezar con el padre de la nación. Ahora, algunos detalles interesantes ahí con la genealogía en Mateo es que menciona a Tamar, a Rahab, a Ruth y a Betsabé. Mateo está mencionando a 4 mujeres, para empezar, que era esto muy inusual en genealogías judías. Normalmente se saltaban a las mujeres, solo se mencionaban los nombres, y aún más inusual esto por el hecho de que estas mujeres eran gentiles o tenían una reputación, digamos, no muy agradable. Por ejemplo, Tamar se involucró sexualmente con Judá, ahí en Génesis 38. Rahab era una ramera cananea, ¿no? Ahí lo vemos en Josué 2. Ruth era moabita, ahí lo vemos en Ruth 1:4 me parece. Betsabé, pues sabemos que había estado involucrada en el adulterio con el rey David, ahí en 2 de Samuel 11. Creo que el versículo 12 es donde habla de esto. Entonces el uso de gentiles, incluidos en este caso pues Abraham, porque Abraham sería un gentil, aunque es el padre de los judíos, pero él era un gentil, indica, ¿no?, la universalidad de la salvación. La salvación era para todos, no nada más para los puros judíos, ni nada más para los gentiles, ¿no? Hay que tener cuidado porque ahora hacemos ese opuesto, ¿no? La salvación es para nada más nosotros acá y
hay que descartar a todos los judíos. No, pues siempre va a haber un remanente incluso entre los judíos. Pero, en fin, ¿no? La reputación o nacionalidad de estas mujeres resalta incluso, creo yo, los errores de algunos de estos héroes bíblicos. Más que el error o el problema en ellas mismas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tamar, pues Tamar fue tratada injustamente por su suegro Judá. Y entonces el hecho de que ella acaba en este tipo de, pues digamos, de encuentro sexual con él, pero era por una falla en parte de Judá, no necesariamente por parte de ella. Ella lo tiene, como quien dice, que obligar a que él cumpla. Raab pues ayudó al pueblo de Dios, ¿no? Cuando estaban entrando hacia Jericó. Ruth, por ejemplo, ella sigue a Dios y a su pueblo, aun cuando ella ya no estaba obligada legalmente a hacer esto, porque ya se había muerto su esposo. Y Betsabé, pues sabemos que a final de cuentas estaba siguiendo las órdenes del rey David, que pues se supone que era el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, más bien el mencionar a estas 4 mujeres resalta errores en ellos, no necesariamente pues problemas en ellas. Pero sí el hecho de que se están mencionando pues tanto mujeres como gentiles, o una combinación de las dos en el caso de estas 4, sí representa pues pues el hecho de que la salvación es universal, ¿no? No nada más es exclusiva de algunos cuantos. Algunos mencionan un detalle ahí creen que hay un error ahí en Mateo, porque Mateo, por ejemplo, menciona que son 14 generaciones, ¿no? Entre ciertas situaciones y demás. Mateo omite algunas generaciones en su lista. Cuando indica que hay 14 generaciones entre ciertas situaciones, no está hablando del total neto de generaciones, está hablando del total de generaciones mencionadas en su lista. Como los judíos conocían sus genealogías, pues para Mateo era fácil omitir algunas de estas generaciones en su lista, porque sabía que los judíos iban a llenar los espacios en sus mentes, ellos ya sabían. Si nada más alguien decía, sí viene o desciende de David, pues no tenías que mencionar a todos los que estuvieron entre David a ese momento, porque ellos sabían quién venía de David. Entonces Mateo se le hace fácil simplemente omitir algunos nombres. Entonces cuando él dice que hay 14, no está hablando de 14 en total, está hablando de 14 dentro de lo que él está marcando ahí. Incluso vemos algunos otros detalles aquí en las genealogías. Por ejemplo, en la de Lucas nos dice que Jesús, cuando comenzó su ministerio, tenía alrededor de unos 30 años. Lucas comienza dando este detalle especial con respecto a la edad de Jesús al comienzo de su ministerio. Este detalle, si uno lee todo el contexto de lo que está sucediendo alrededor, incluso arroja luz a la edad que tenía Juan el Bautista, porque él era unos 6 meses mayor que Jesús. Entonces, es un detalle ahí extra, ¿no? También vemos, por ejemplo, ahí en la genealogía que menciona que, especialmente ahí en Lucas, ¿no? Dice, como se suponía hijo de José, ahí en el versículo 23. María era virgen al dar a luz, eso lo sabemos, pero José era el padre legal de Jesús. Entonces, al que se le va a atribuir, ahora sí que en este caso la paternidad, pues es a José, siendo una cultura patriarcal, como había mencionado desde el principio. O sea, las genealogías siempre eran por el lado de los hombres. Entonces, incluso con Mateo, pues está haciendo algo raro con mencionar a mujeres, pero pues sí menciona algunas, y en este caso pues también incluso Lucas está basándose en el nombre de los hombres en estas genealogías. Algo interesante con Lucas es que Lucas, siendo un historiador, comienza su genealogía desde el inicio de la creación. Él no se va nada más hasta Abraham, en el caso como de Mateo. Mateo, como dije, le está escribiéndole a judíos. En el caso de Lucas está escribiéndole a Teófilo. Teófilo es un gentil, entonces él pues necesita más detalles, digamos. Entonces, Lucas comienza su genealogía desde la creación. De hecho, incluso si ven el versículo 38, él pone a Dios como creador. De ahí sigue Adán, que es el padre de la humanidad. Y bueno, ¿no? va progresando así la lista. Entonces, esto es una indicación desde que a quien estaba escribiendo Lucas era gentil, como les dije, era Teófilo. Entonces, noten la diferencia entre padres, incluso, ¿no? Entre las genealogías. Uno es para indicar el inicio de una nación, de los judíos. El otro es para indicar el inicio de la humanidad.
Entonces, en uno se menciona a Abraham para indicar el nacimiento de los judíos como nación, en el otro se está hablando acerca del padre de la humanidad, que en este caso sería Adán. Ambos son gentiles, ninguno es judío. Entonces eso lo hace todavía incluso más interesante. Los dos son gentiles, vuelve a demostrarnos que pues, la salvación es universal. Ahora, muchos comentarios sostienen la creencia de que la genealogía de Mateo es por la parte legal con José y que Lucas es por la parte biológica con María. Un problema con esto es que María no es mencionada. Entonces, no es por el lado de María. Más bien, Mateo está dando un énfasis en la genealogía de Jesús en el ámbito legal como heredero al trono de David. De hecho, si uno lee lo que es Mateo, Mateo es un evangelio en donde se está haciendo esta comparación entre el reino terrenal y el reino de Dios. Entonces se está estableciendo que Jesús es el rey por derecho, él es el heredero al trono de David. Entonces Mateo está escribiendo la genealogía por el ámbito legal, mientras que Lucas está utilizando lo que es la genealogía biológica. Ambas genealogías son por parte de José. ¿Por qué? Pues otra vez, las genealogías eran por parte del lado del hombre. Entonces incluso si era adoptado, digamos, como sea, seguía siendo hijo de este personaje y se iba a mencionar al hombre primero. Algo interesante aquí podría ser que, digamos un paréntesis, la cultura judía guardaba registros de su historia y genealogías, pues eran pues, de bastante importancia para ellos. Y bueno, desgraciadamente mucho de esto probablemente fue destruido en el año 70 cuando los romanos pues destruyeron todo, ¿no? Ahí en el área. Yéndonos un poquito a lo que es la historia de lo del censo, ¿no? La razón del por qué pues inicia esto de las genealogías y luego se menciona la historia del censo de ellos dos, ¿no? El viaje que están haciendo. También es importante mencionar de esto. Los viajes eran en caravana. Muchas veces se nos hace esta no sé, esta ilustración, ¿no? En las películas o incluso en dibujitos en donde ahí va María y José solitos, ¿no? Ahí en un burrito. Y María pues ahí va arriba sentada del burro mientras pues pobre José ahí va caminando, ¿no? Y todo abandonado, todo desértico. Ese sería un error en realidad. Hay que recordar que se les está llamando a un censo. Y entonces los viajes eran en caravana, especialmente por ladrones que había en la calle. De hecho, por ejemplo, vemos historias en las parábolas, ¿no? Cuando Jesús usa la parábola del buen samaritano, es un buen ejemplo, ¿no? Alguien llega y asalta a este hombre. Entonces viajaban en caravana. Entonces, a pesar de las circunstancias el embarazo de María, pues María también está yendo. Probablemente no solo para enlistarse ella en el censo con José y así legalizar su matrimonio de ellos dos, sino también para enlistar a Jesús, que ya está a punto de nacer. De hecho, hay evidencia de que las mujeres también tenían que registrarse en su ciudad natal. Entonces, si esto es así, María también descendía de la casa de David, que es la pregunta que estaba haciendo ahí esta Gaby en el WhatsApp. Ambas genealogías son por el lado de José, pero María se está yendo a registrar al mismo lugar. Entonces María en este sentido está indicando al ir a este lugar que también ella desciende de la casa de David. Entonces no hay ningún problema con esto, y lo que estaba enfatizando en este caso a Pablo, ¿no? Ahí en Romanos 1:3, cuando dice que este es el mensaje acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Entonces estas palabras según la carne, pues lo que está indicando es que Jesús era humano. Según la carne él descendía de David, tanto por el lado de José, el lado legal, tanto como por el lado biológico. Pero ambas genealogías en la Biblia están por el lado de José, porque así es como funcionaban las genealogías. Pero sí, el hecho de que María está yendo al mismo lugar a hacer el censo, en este caso a registrarse en el censo, indica que ella también viene de la casa de David, está yendo exactamente al mismo lugar a donde ella, pues ahora sí que tendría que estarse registrando. Les voy a dar
ahora sí que unas menciones honorables acerca del nacimiento de Jesús. Para aclarar ciertos detalles que a veces pues, se nos van o se nos han metido tanto a la cabeza que se nos olvida, ¿no? Que no son necesariamente así las cosas, o no ponemos atención, o ya lo leemos incluso en la Biblia a como nos lo narran. Entonces, de entre estas menciones honorables, una les voy a mencionar un poquito del oficio de José. Muchas veces nada más se nos menciona que José era un carpintero. En la Biblia, bueno, se utiliza la palabra griega tectón cuando está hablando acerca de que José, pues el padre de Jesús, pues tenía este oficio. La palabra tectón, que prácticamente creo que todas las versiones en español, por lo menos que conozco, siempre la traducen como carpintero. Que esto, pues naturalmente sería también el oficio, ¿no? de Jesús al ser el hijo mayor. Incluso, por ejemplo, ahí está el libro de George McDowell, ¿no? Que se llama Más que un carpintero. La palabra tectón abarca más que la carpintería. De hecho, estábamos hablando de alguien que es un obrero especializado en materiales de construcción locales, de todo tipo, ya sea madera o piedra o metal. Entonces estamos hablando de un trabajo un poquito más amplio. Pensemos más o menos tal vez como en un albañil, como quien dice, que saben hacer de todo un poco. Probablemente la carpintería era una especialidad un poquito más en su área, pero pues sí abarcaban otros materiales. Entonces eso sería algo, digamos, interesante en cuestión del oficio de José. En cuestión del nacimiento, ahora sí, de entre estas menciones honorables, noten que en ningún lugar del texto se menciona que María iba sobre un burro. Aunque muchas veces así lo vemos en películas o en caricaturas. De hecho, un burro, un asno, costaba el salario de entre 2 meses o hasta 2 años, dependiendo del tipo de burro. Entonces es probable que ellos no tuvieran, pues en este caso, un burro, porque eran una familia pobre. Sabemos que era una familia pobre porque al estar presentando a Jesús en el templo ofrendan un par de tórtolas o 2 pichones, y esto era la ofrenda de gente pobre. Hay libros que se han escrito para decir que no, que Jesús venía de una familia de ricos, y bueno, están bastante errados en ese sentido. Simplemente por la ofrenda que están dando sabemos que eran pobres, porque están ofrendando la ofrenda de pobres. Entonces, pero en ningún lugar se menciona que María iba sobre un burro. Igual mencioné lo de la caravana, no iban solos ahí como se está viendo. La otra cosa es que tampoco la Biblia menciona que nació la misma noche en que llegaron a Belén. Muchas veces cuando leemos o vemos la historia en películas o caricaturas, parece que llegan así de urgencia, tocan puertas y ábranos, y porque ya viene el bebé. Y no, de hecho Lucas 2:6 dice que sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces ellos llegaron, pasaron algunos días, y entonces llegó el día del nacimiento de Jesús. No fue algo de inmediato. Con respecto al lugar del nacimiento, nunca se describe la llegada de ellos como un frío rechazo, ¿no? Y hay veces en que en las películas, otra vez, en historias que vemos en caricaturas, nos lo hacen ver como que pues llegaron, están tocando puertas y todo el mundo, no puedes entrar, o sea, y les cuesta trabajo encontrar un lugar donde quedarse. Pero en ninguna parte de la Biblia se menciona así, nunca se describe como un frío rechazo hacia ellos. Y entonces, pues hay que tener cuidado de no meterle más drama, ¿no? a la historia de lo que de por sí a veces ya le metemos. Otra cosa es que la mayoría de versiones de la Biblia traducen la palabra catalima como mesón. Pero dicha traducción realmente no es adecuada, porque la palabra también aparece en Lucas 22:11 y significa cuarto de huéspedes, o aposento, o sala. De hecho, ahí en Lucas 22:11 es cuando Jesús está mandando a buscar este cuarto en donde van a comer la Pascua él y sus discípulos. Y se menciona en las Biblias, bueno, como un aposento, como una sala, un cuarto de huéspedes. Entonces, cuando vemos aquí en Lucas 2 que pues se traduce la palabra mesón, realmente debe traducirse como un cuarto de huéspedes. No había lugar para ellos en el cuarto de huéspedes. No están quedándose en este caso no estaban llegando al mesón, ¿no? Como tal. Si Lucas hubiera querido decir mesón,
hubiera utilizado la palabra pandokeion, que aparece por ejemplo en Lucas 10:34, que es cuando Jesús está dando la parábola del buen samaritano, al lugar a donde lleva este buen samaritano ahora sí que al que asaltaron, lo está llevando al mesón. Entonces hay una gran diferencia entre cuarto de huéspedes y mesón. Entonces el texto nos dice que cuando ellos llegaron, bueno, no había espacio en el cuarto de huéspedes, no en el mesón. Entonces ahí, si quieren, pónganle una nota en su Biblia, si les gusta subrayar o poner notas, rayar ahí en la Biblia, pues pónganle. Catalima significa cuarto de huéspedes, no mesón. La otra es que no era una cueva. A veces se ilustra, ¿no? Cuando vemos el nacimiento, a veces hasta parece una cuevita ahí, ¿no? En donde están ellos ahí, Jesús y José y María y todos los animalitos ahí viendo, ¿no? De hecho, el establo estaba dentro de la casa. Déjenles pongo una foto de esto. Más o menos para que se den una idea de cómo se veía una casa de aquel entonces. Déjenme quito de ahí. Ahí les ando estorbando yo. Ahí está, ahí estoy un poquito más chico. Esto es más o menos, espero que se alcance a ver bien ahí en sus celulares o en la computadora desde donde lo estén viendo. Pero más o menos esto era la estructura de una casa de aquel entonces. Entonces el establo estaba, si se dan cuenta, dentro de la casa. Al momento del nacimiento, la futura madre se dirigía al cuarto donde normalmente se encontraban los animales, que sería el establo, para dar a luz ahí. Solamente más tarde se llevaba de nuevo pues a la mujer, bueno, y al bebé a los espacios habitables del complejo habitacional. Entonces, en vista de que se trataba de una época del año en que los pastores se encontraban en los campos, ahí lo vemos en Lucas 2:8, entonces el establo de la casa probablemente estaba vacío o se usaba para almacenamiento, no estaba lleno de animales vivos. Y a veces cuando vemos el nacimiento, no, pues ahí está el caballo y la vaca y están todos ahí viendo a Jesús ahí ya nacido, ¿no? Entonces, más o menos si lo ven ahí en la imagen, se ve más o menos dónde estaría el establo. Ahí se ve, creo que es como una cabra. Entonces no es como a veces nos lo ponen en las películas. Esto puede incluso parecernos inusual, ¿no? Algunos de nosotros hoy en día. ¿Por qué tendrían a los animales ahí? Pero había varias ventajas de albergar animales dentro de la casa. Para empezar, pues en invierno el calor de su cuerpo ayudaba a mantener la calidez de la casa. Entonces es una ventaja, era la calefacción natural de ahí de la casa. La otra es que los animales eran valiosos en el contexto de esta sociedad, pues digamos agrícola, y entonces mantenerlos dentro ayudaba a prevenir incluso robos. Si los tenías fuera o ahí amarrada la cabita, pues sí, bueno, eso no es ni siquiera difícil de imaginar hoy en día, ¿no? Cualquier cosa que dejas afuera de tu casa desaparece. Entonces lo mejor era tenerlos dentro. Entonces el establo, digamos, era un cuarto allá dentro de la casa. La tercera razón por la que era importante tener a los animales dentro de la casa era que el estiércol del animal se utilizaba como combustible para cocinar, como si fuera leña, digamos. En Ezequiel 4:15 se ve un ejemplo de esto. A veces cuando leemos Ezequiel 4:15 y pensamos, ay, guácala, pues ¿por qué está cocinando con caca? Pues era el cómo cocinaban, porque bueno, sabemos lo que comen los animales, pues sale ya seco y bueno, pues se prende rápido. Entonces se utilizaba en muchas de las cocinas antiguas pues este estiércol. Y si se dan cuenta, bueno, la cocina normalmente estaba, como quien dice, al lado del establo, y entonces pues mantener a los animales adentro facilitaba incluso recoger esos desperdicios para luego quemarlos. Entonces era fácil. Déjenme hago otra vez más grande para que me vean ahí en tamaño normal. Otra de las cosas que sería una mención, digamos, honorable para esto. Bueno, si ven ahí en la casa, antes de seguir, si ven ahí en la casa, dice ahí en la esquina, ¿no? Espacio habitable en el piso superior. Ese sería el cuarto de huéspedes, que normalmente es lo que pues se traduce erróneamente como mesón. Entonces cuando dice que ellos llegaron y no encontraron lugar en el mesón, muchas veces pensamos, híjole, los corrieron de la casa y por eso se fueron a esta cueva o establo allá a lo lejos. No había espacio en el cuarto de allá arriba, que era
específico para huéspedes. ¿Qué es lo que hacía gente de aquel entonces cuando no había lugar para gente en el espacio de huéspedes? Pues a veces lo que hacían era meterlos en el espacio del dueño de la casa. La hospitalidad era así en ese entonces. Entonces si nos vamos por ese lado, pues Jesús y María no era que estaban toque puertas y por todos lados no encontraban y apenas si llegó a la cueva y ¡fum!, ¿no? Salió Jesús. No, o sea, probablemente incluso se quedaron hasta en un sentido cómodos porque pues les dieron un lugar un poquito más aceptable, ¿no? Más cómodo en la casa. El establo pues simplemente era parte de la cultura que en lugares así, como no había hospitales ni demás, como tenemos hoy en día, en muchas de estas casas eso era lo que hacían. Las mujeres daban a luz en el establo. Entonces se llevaba a la mujer al establo, daba a luz y ya después se regresaba al cuarto de huéspedes. Pero bueno, más o menos creo que con eso tienen una mejor idea tal vez de cómo fue el nacimiento, ¿no? de Jesús. Así eran los nacimientos de aquel entonces. Pero pasamos ahora con lo de los pastores. Otra mención honorable ahí. Los pastores que visitaron a María, a José y Jesús, y pues su historia sugiere varias cosas también. Primero, los pastores deben de haber tenido derecho a estar en los campos, porque de otro modo pues hubieran estado sembrados los campos. Segundo, los pastores tenían que haber estado en los campos en la época en que los campos se encontraban en barbecho, es decir, después de la cosecha y antes de volver a arar y plantar. Entonces se trata de una relación simbiótica. Las ovejas y cabras, que eran los rebaños que había en ese entonces, prácticamente los tenían mezclados, se apacientan sobre el rastrojo de los campos de trigo y cebada cosechados, y en el proceso fertilizan el campo para el ciclo siguiente de arado y plantado. Entonces el tiempo en el que ellos tenían que estar allá afuera, los pastores, tendría que ser entre estos dos tiempos, entre el tiempo de la cosecha, ahora sí que despuesito de la cosecha, pero antes de volver a arar y plantar. Entonces la afirmación de Lucas de que estos pastores cuidaban a sus rebaños en las vigilias de la noche sugiere incluso algo también importante. En la época lluviosa de invierno, por lo general las temperaturas nocturnas en Belén llegan a estar alrededor de 10 grados centígrados y pueden descender debajo del punto de congelamiento. Entonces es una época en la que los rebaños se encontrarían en lo profundo de la calidez del desierto, en el contexto del nacimiento de Jesús. Es la época en la que, bueno, estarían ubicados, si hace frío, si fuera invierno, por ejemplo, pues los animales hubieran estado dentro de la casa, lejos del frío, lejos de lluvias. En verano las temperaturas de Belén se elevan alrededor de lo que serían 25 y 35 grados centígrados, y es lo suficientemente cálido como para llevar a pastores y rebaños a la sombra y la inactividad, ¿no?, durante el calor del día. Pero el aire libre de las noches de verano son lo suficientemente tranquilas, no está haciendo tanto calor, y entonces es una época cuando resulta pues mejor, ¿no?, el pastoreo durante incluso la noche. Más o menos yo creo que el clima va a ser como venir aquí a Manzanillo. Entonces, de día hace mucho calor, pero ya en la tarde más o menos se calma algo. Excepto que, bueno, en la noche aquí, en invierno aquí no enfría. Entonces, en base a estos patrones climáticos de Israel, la estación del año entre la cosecha y el arado es en verano. Entonces, y va de lo que es verano hacia principios de otoño. Entonces estamos hablando de que está entre junio, julio a septiembre, octubre. ¿Qué nos indica esto? Que el nacimiento de Jesús fue un acontecimiento de verano, no fue en invierno, como muchas veces también erróneamente se nos enseña. De hecho, el nacimiento y toda esta onda pues lo hacemos el 24 de diciembre, ¿no? Y pues no, si nos vamos por el patrón pues de lo que sería la cosecha y arado, técnicamente entonces Jesús más bien nació entre junio y octubre, digamos. Esto está en un tiempo de verano. Y otra de las menciones honorables aquí para terminar ya el video,
está en cuestión del viaje de los magos. Los magos creo que es otra cosa que a veces se nos enseña mal en películas o las caricaturas o en dibujitos. La mayoría de tradiciones que han llegado, pues nos dicen que, bueno, llegaron estos 3 magos, un mago por cada regalo que se le da a Jesús. Ahí nos menciona Mateo 2:11 los regalos. Cosa que, bueno, pues no sabemos, ¿no? Igual y igual y uno de los magos era medio codo y no llevó nada, ¿no? Y el otro llevó doble. No sabemos cuántos magos fueron, pero en la tradición que se nos da es que son 3. Y se les asignan diferentes nombres. En lo que es el Excerpta Latina Barbari, se nos menciona, creo que por primera vez, los nombres, que serían Bithysarea, Melchior y Gazaspa, que es una tradición latina del siglo VI, me parece. Entonces ya estamos hablando de bastantes años después del nacimiento de Jesús. Ya después se nos menciona como Baltasar, Melcón y Gaspar en una tradición armenia del siglo XIV, todavía mucho después, ¿no? En un escrito que se le conoce como el Evangelio Armenio de la Infancia. Ya aquí en México pues ya es Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Estos 3 ahora sí que son a veces en algunas tradiciones recordados como reyes de Persia, de India y de Arabia, respectivamente. Hay algunos que incluso en sus tradiciones mencionan que cada uno de los magos descendía, digamos, de un hijo distinto de Noé. Y entonces así se representaban las 3 divisiones humanas y geográficas del mundo. Pero obviamente no hay información de nada de esto pues temprana, entonces no sabemos cuántos magos eran, si eran 3, si tal vez eran muchos y nada más decidieron 3 regalos, si eran 2 magos. O sea, lo único que nos dice la Biblia es que eran varios, porque utiliza la palabra en plural. Ahora la otra es que sí nos menciona que vienen de Oriente, probablemente alrededor de Babilonia. Si los magos están viniendo de Babilonia, que es probable que de ahí hayan escuchado historias acerca pues del nacimiento a futuro de Jesús por gente como Daniel, que estuvieron ahí años antes. Probablemente entonces estaban conscientes de estas profecías. Pero en fin, si llegaron de Babilonia, su viaje aproximadamente es de unos 1500 kilómetros. Y eso les pudo haber llevado alrededor de unos 4 meses en llegar. Que fue más o menos el tiempo que se tardó Esdras en realizar el mismo viaje, ¿no? Ahí en Esdras 7:9 es lo que vemos. Entonces el texto enseña incluso que los magos llegaron después del nacimiento de Jesús, no antes o no durante el nacimiento. De hecho, si comparamos Mateo y Lucas, los magos llegan después de que Jesús fue presentado en el templo. Al niño se le presentaba en el templo 40 días después de haber nacido. Si era mujer eran 80 días, pero en este caso Jesús pues era varón, eran 40 días lo que tenían que esperar para presentarlo en el templo. Entonces mínimo los magos llegaron 40 días después. Pudo haber sido más tiempo, como les digo, el viaje pudo haberles tomado alrededor de unos 4 meses. Entonces, así como se nos enseña en el nacimiento, ahí están los magos, ahí están están los pastores, y ahí está toda la multitud, ¿no? Ahí en las imágenes, en las ilustraciones, pues es equivocada, no es como sucedió, ni tampoco fue en sí en el invierno. Hubiera hecho mucho frío como para estar ellos allá afuera. El establo definitivamente hubiera estado lleno de animales, entonces hubiera sido todavía más relajo. Entonces esto sirve para quitarle un poco del drama extra, ¿no? Que a veces se nos enseña en cuestión del nacimiento de Jesús. Pero bueno, creo que, bueno, al menos espero se haya contestado la pregunta, y bueno, ahí tienen unos detalles un poquito extra acerca del nacimiento de Jesús, que es importante, ¿no? Saber algunos de estos detalles, por lo menos para estar conscientes de cómo sucedieron las cosas y no, bueno, este drama tan extraño que a veces nos cuentan. Nos gusta la acción, nos gusta que haya suspenso en películas, entonces nos lo meten a veces hasta en esto. El problema es que luego leemos la Biblia y lo leemos con ese drama extra. Pero bueno, en fin, ahí dejo este video. Si tienen alguna pregunta con respecto a lo de Romanos,
Incluso como esto no, tal vez no tenía mucho que ver con Romanos, pero sí está conectado, quiera o no, por ese versículo ahí en Romanos 1:3. Entonces, qué bueno que observaron esta situación. Pero sí, si tienen alguna pregunta, como les digo, si está fácil de contestar, no hay mucho detalle, pues se los contesto rápido en un mensaje. Pero si es algo más complicado, bueno, igual le hago un video como este para que más o menos se conteste bien la pregunta. Como sea, les recuerdo, si no están en el grupo de WhatsApp y quieren estar ahí para también ahí hacer preguntas, mándenme un mensaje ahí en el grupo del Facebook para tener su número y bueno, ahí los agrego. Si ya los tengo yo en WhatsApp, tal vez en otro grupo o tengo su número, bueno, échenme un mensaje y los agrego al grupo de esta clase. O igual si tienen agregada a mi mamá, que también ha estado agregando gente al grupo de ahí de la iglesia de Jalpa, pues échenle un mensaje a ella y ella los puede agregar. ¿Sale? Entonces, bueno, espero que les haya ayudado de algo esta información. Si no, bueno, pues ya los aburrí por más de 30 minutos. Saludos y que Dios los bendiga. Cuídense.